Bien, vamos a revisar la guía de banqueo del capítulo de urología, ¿no? Urología es un tema, un capítulo de cirugía especializada, ¿no? Acá los temas más importantes, recuerden, es patología de próstata, HBP más frecuente que cáncer, urolitiasis y también el tema de incontinencia urinaria que viene con frecuencia. Veamos este caso. Nos dice, hombre de 68 años, adulto mayor, con síntomas urinarios que han empeorado en los últimos 6 meses. Refiere aumento de frecuencia urinaria, poliaquiuria, tanto diurna como nocturna, o sea, tiene nicturia, dificultad para iniciar la micción y sensación de vaciado incompleto. No hay dolor, no hay hematuria, no hay dolor al orinar. Al examen no se evidencian anormalidades, a la palpación ni del abdominal ni los genitales externos. El tacto nos dice próstata aumentada de tamaño, pero no hay nódulos. Resultados de laboratorio, creatinina normal, PCE en 2.5. Y la ecografía nos revela un volumen de próstata en 45 centímetros cúbicos. Entonces, rápidamente, miren, importante siempre darse cuenta la edad, ¿no? Es un paciente adulto mayor, ¿ya? Adulto mayor, que está presentando en su clínica síntomas de tracto urinario bajo, ¿correcto? Poliaquiuria, urgencia, nicturia, síntomas obstructivos irritativos, goteo postmiccional, dificultad para iniciar la micción, etc. Esos son síntomas de tracto urinario bajo. Cuando tenemos un adulto mayor con síntomas de tracto urinario bajo, debemos descartar cáncer. Acuérdense, debemos descartar cáncer. Por lo tanto, debemos evaluar con tacto y PSA. Así es la evaluación. Entonces, el caso te dice, el tacto es negativo, porque te dice solo aumentado de tamaño, no hay nódulos, ¿no? Cuando te dicen próstata simétrica, sin nódulos, fibroelástica, móvil, eso es benigno. Al contrario, si te dicen pétrea, dura como una piedra, inmóvil, nodular, asimétrica, eso es sospecha de cáncer y hay que biopsiarla. Pero acá no, negativo. El PSA ha salido menos de 4 nanogramos por mililitro. Ese es negativo. Recuerda que el PSA es el marcador sensible más importante para descartar cáncer de próstata. El marcador tumoral más sensible para cáncer de próstata es el PSA. Menos de 4, negativo. Entonces, tanto clínicamente por el tacto como bioquímicamente por el PSA hemos descartado un cáncer. Por lo tanto, ¿cuál es el diagnóstico? Una hiperplasia benigna de próstata, porque hemos descartado el cáncer, ¿correcto? Muy bien. Y en la ecografía nos dicen que el volumen de la próstata es de 45 centímetros cúbicos, ¿correcto? Entonces nos dicen, ¿cuál es el tratamiento más adecuado para este paciente? Básicamente hay 2 tratamientos en el HBP, manejo médico y manejo quirúrgico. El manejo médico es el tratamiento inicial. Y ya cuando no hay respuesta al manejo médico o tiene cierta sintomatología grave, ahí operamos. Entonces, eso es lo que debes acordarte cuando hay indicación de cirugía. Ictus recurrente, o sea, cuadros de infección urinaria recurrente. Hematuria recurrente, macroscópica recurrente, ¿no? Retención aguda de orina o datos de hidronefrosis. O sea, ese paciente que a cada rato se le obstruye y se va a colocar su sonda Foley, ¿no? O datos ya daño del parénquima renal. Obviamente hay que operar. Hay que operar, ¿correcto? Cuando se compromete la función renal. Divertículos o cálculos primarios en la vejiga. O fracaso del manejo médico. Ya está. Esas son las indicaciones para operar. Y la cirugía es, si la próstata es menos de 80 centímetros, RTU de próstata. Si es más de 80, la adenomectomía prostática, ¿no? La cirugía abierta, adenomectomía. Pero si es pequeño, menos de 80, resección transuretral. Pero tiene que haber esta clínica. Les pregunto, en este caso clínico, ¿hay estos datos? ¿Hay clínica de ictus, de hematuria, de daño de función renal? Dice creatinina normal, ¿no? Entonces no hay ningún dato para operar. Por lo tanto, el manejo inicial, ¿cuál será? El manejo médico. ¿Y con qué comenzamos el manejo médico de un HBP? Alfa bloqueantes. Alfa 1 bloqueantes. El más específico, tamsulosina. Tamsulosina. Ese sería el manejo inicial adecuado. ¿Ya? Muy bien.
La alternativa es inhibidores de la 5-alfa-reductasa, finasterida. Ese es otro tratamiento médico para el HBP, ¿no? Que es alternativa. El tratamiento inicial es con tamsulosina, alfa-1 bloqueantes. Ese es el tratamiento inicial, lo más recomendado. Alternativa, inhibidores de 5-alfa-reductasa, sobre todo cuando las próstatas son muy grandes y queremos reducir el tamaño. ¿Ya? Muy bien. Respuesta a la A. En este caso nos hablan de un paciente de 42 años, o sea, un paciente joven, ¿no es cierto? Joven, que ingresa por dolor agudo en flanco izquierdo, que comenzó de manera súbita. Miren, dolor súbito a nivel del flanco izquierdo, ¿ya? Y que se irradia hacia la ingle, se irradia a la zona inguinal. Muy importante la semiología, ¿ya? Dolor en la zona lumbar, dolor en flanco, que se irradia a la zona inguinal, debes sospechar en un joven un cólico nefrítico, definitivamente un cólico nefrítico, ¿no? Te dice náuseas, vómitos como parte del cortejo vegetativo, pero no hay fiebre. Dolor a la palpación en región lumbar. Está PPL positivo, el paciente está intranquilo, porque recuerden que es un dolor visceral, el cólico nefrítico, ¿no? No hay posición antálgica. Hematuria, ese dato importante, hematuria, por eso todo dolor lumbar o dolor en flanco en un joven, ¿no es cierto? Con hematuria debes pensar en un cólico nefrítico hasta que se demuestre lo contrario. Una hematuria. Y la tomografía te confirma, pues, ¿no? Un cálculo de 5 milímetros en el uréter distal, ¿ya? Recuérdate que en un cólico nefrítico, la primera conducta, ojo, el primer examen que debo solicitar es la ecografía renal para ver cómo está el riñón y si hay daño del parénquima renal, ¿no? Ese es el estudio inicial. Pero el que confirma el diagnóstico es la tomografía, el urotem, sin contraste, ojo. Este es el que confirma el diagnóstico, es el que hace el diagnóstico de certeza, urotem sin contraste. ¿Qué te está diciendo, no? Un cálculo de 5 milímetros en uréter distal. Ya está. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado en este paciente? Entonces se trata de un cólico nefrítico, que es la forma aguda de la urolitiasis. Por lo tanto, lo primero es calmar el dolor, ¿no es cierto? Y manejo expectante. AINES, que son los de elección para calmar el dolor. Y una vez que pase el dolor, hay que hidratar bien al paciente, ¿no? Hidratar bien, etcétera. Y manejo expectante, ¿por qué? Porque el cálculo es pequeño. Recuerden que los cálculos de 5 milímetros a menos salen espontáneamente, se eliminan en la mayoría de los casos, con una buena hidratación, evitar ciertos alimentos, mucho consumo de carne, etcétera. Entonces, ese manejo expectante puede que elimine porque es un cálculo pequeño, ¿no? Si hubiera sido un cálculo ya más de 10 milímetros, un cálculo único, un cálculo blando, ahí vamos a indicar litotripsia extracorpórea con ondas de choque, ¿no es cierto? Cuando ya es más de 10, único, blando, ya en esos casos el tratamiento expulsivo es la litotripsia. Pero esto es ya como tratamiento expulsivo, después de que ha pasado el manejo del cólico nefrítico. El cólico nefrítico, en el caso agudo, primero calmar el dolor con AINES, luego que calme el dolor, buena hidratación. Ese es el manejo de un cólico nefrítico simple. Ahora, si no calma el dolor, si el paciente viene con fiebre, ¿no? Si el paciente viene con daño del parénquima renal, ya es un cólico nefrítico complicado. Y ahí recuerden, es derivación urinaria. Importante que se recuerden eso. Un cólico nefrítico complicado se trata con una derivación urinaria. Le colocamos por abajo un catéter llamado doble J o Pictel para hacer la derivación urinaria, o por arriba, cuando no se pueda, colocar un tubo de nefrostomía. ¿Ya? Entonces, la derivación urinaria, ¿cuándo se hace? Cuando hay un cólico nefrítico complicado. ¿Qué es un cólico nefrítico complicado? Cuando no calma el dolor, le he dado AINES, opioides, sigue el dolor refractario, el paciente viene con fiebre, dato de urosepsis o daño del parénquima renal. Ahí hay que hacer derivación urinaria. Por abajo, ¿no? Colocamos a través de la uretra todo, un catéter doble J, Pictel, o también le llaman estén ureteral, o endoprótesis, como también vino en un examen, endoprótesis ureteral, ¿ya? Y si no se puede por abajo, por arriba se coloca un tubo de nefrostomía, ¿ya? Eso es derivación urinaria. Ya luego que ha pasado el cuadro agudo,
viene el tratamiento expulsivo, ¿ya? Entonces ahí la litotripsia en estos casos, o cuando ya mide más de 20 milímetros, o los cálculos son múltiples, o los cálculos son duros, complejos, en estos casos se hace la nefrolitotomía percutánea, o también llamada nefroscopía, nefrolitotomía percutánea o nefroscopía. Nefroscopía, no nefrostomía. Acuérdate, tubo de nefrostomía es para derivación urinaria en un cólico nefrítico complicado. Nefroscopía es cirugía, nefrolitotomía percutánea. Es una cirugía para cálculos grandes, múltiples, duros. ¿Ya? Hay que tener en cuenta esas diferencias. Respuesta la A, porque es un cólico nefrítico simple. En este caso hablamos de una mujer de 58 años que viene por episodios recurrentes de pérdida involuntaria de orina al realizar ciertas actividades, toser, estornudar, levantar objetos. Estos episodios han aumentado de frecuencia en los últimos 2 años, afectando su calidad de vida. No refiere dolor, ardor ni molestias. Paciente ha tenido 3 partos vaginales en el pasado y ha estado en menopausia durante los últimos 5 años. Entonces mira ese antecedente. Es una mujer adulta mayor que tiene multiparidad, porque ha tenido 3 partos vaginales, menopausia, y ¿qué te dice en la clínica? Que se le escapa la orina, al toser, al estornudar, al levantar objetos pesados. Y en la exploración física, Valsalva positivo. Valsalva positivo, también te pueden decir prueba de Money positivo. Entonces, en estos casos, ¿qué debes pensar? Una incontinencia urinaria de esfuerzo. Incontinencia urinaria de esfuerzo, que se produce por debilidad del piso pélvico. Es su principal factor. Por eso, ¿cuál es el principal factor de riesgo? La multiparidad, la menopausia. A la cabeza, multiparidad, principal factor. Pero también la menopausia contribuye, porque la menopausia hace que se debilite el trofismo normal de los músculos. ¿Correcto? Muy bien. Esta prueba de Valsalva, que nos dicen positiva, nos refuerza la idea de la incontinencia de esfuerzo, ¿no? Porque a diferencia de la incontinencia urinaria de urgencia, ahí sí Valsalva es negativo, ¿no? Eso también nos diferencia. Ya está. Recuerden entonces que la incontinencia urinaria de esfuerzo se produce por debilidad del piso pélvico, ¿ya? Y nos pregunta cuál es el tratamiento inicial más recomendado, ¿ya? Entonces, en estos tipos de pacientes lo que hay que hacer es reforzar el piso pélvico. ¿Con qué lo reforzamos? Como tratamiento inicial, con los famosos ejercicios de Kegel, que refuerza los músculos del piso pélvico, ¿no? Ese sería el tratamiento inicial, sobre todo la rama pubococcígea, ¿no? Del piso pélvico. Anticolinérgicos, recuerda, oxibutinina, tolterodina, es para la incontinencia urinaria de urgencia. Porque en la incontinencia urinaria de urgencia, recuerda que hay mucha actividad del detrusor. El detrusor está muy activo. Entonces, ¿cómo controlamos eso? Con los anticolinérgicos. Porque recuerda que la acetilcolina es la que contrae la vejiga. Entonces, como está muy hiperactivo, hay que bloquearlo. Tolterodina, oxibutinina. No tiene nada que ver, porque esto es para incontinencia de urgencia. Y pesarios es cuando, si una paciente con incontinencia urinaria de esfuerzo no responde al manejo médico, al manejo conservador, viene la cirugía, ¿no? La TBT o TOT, que es el tratamiento quirúrgico, que es colocándoles malla o cabestrillos o slings suburetrales, ¿no? Es el manejo final. Pero los pesarios es una alternativa a la cirugía. Cuando el paciente no puede utilizar o no es de alto riesgo quirúrgico, podemos recomendarle pesarios. ¿Correcto? Muy bien, pero como es un tratamiento inicial para incontinencia de esfuerzo en una paciente menopáusica con multiparidad, lo recomendable es iniciar los ejercicios de Kegel y ver o reevaluar en 3 a 6 meses cómo le va.